Hemos llegado al segundo bloque de este espacio, que es migración y política exterior. La bolsa de tiempo, ya lo saben, candidatos tienen hasta 5 minutos, dividido en intervenciones de 1.5 minutos. Recuerden que pueden hacer uso de la voz luego de turnos de mano alzada. Ya lo ha dicho Javier, la migración y la política exterior son temas importantes para el país. Nuestra gran tradición diplomática nos obliga a intercambiar ideas con objetividad, realismo y humanismo. Hablemos de los qués y los cómos. De ganar la presidencia de la República, ¿qué política plantearía para enfrentar el flujo migratorio que llega desde América Latina, ya sea de paso o de forma permanente, como ya ocurre? ¿Y cómo garantizar sus derechos humanos? ¿Quién quiere comenzar? Xóchitl Gálvez, ¿le corresponde a usted? Ah, sí, me corresponde a mí. Sí, gracias. Bueno, lo primero es hay que tener muy clara que hoy la frontera sur está en manos de los delincuentes. Hoy los delincuentes controlan la migración y eso es muy grave. Voy a meter orden en la frontera sur. ¿Alguien quiere contestar? Claudia Sheinbaum, por favor. Se acabó la sumisión en la política exterior. Vamos a recordar el come si te vas de Fox, o el rápido y furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón, o la humillación de Peña Nieto frente a Trump. La política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo, es un timbre de orgullo. Recibimos vacunas durante la pandemia. Ahora hay un trato como iguales, pasamos del Plan Mérida al entendimiento bicentenario con pláticas de alto nivel. Ahora se condenan los golpes de Estado, también se defiende nuestra soberanía y finalmente se procura la paz en todo el mundo. Candidato Jorge Maynes. Con el nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Candidata Xóchitl Gálvez. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el Estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas. Hoy la política migratoria la define el crimen organizado. Nosotros vamos a demandar un programa de regularización para los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ampliar el programa de trabajadores con los Estados Unidos, dotar de recursos a los consulados. Es increíble, lo dicen pero no lo hacen. Pero sobre todo, lo que digo, dar visas de trabajo a quien se les tengan que dar y fortalecer la frontera sur. De ganar la presidencia, ¿qué propuesta tiene para atender y proteger a los migrantes que se quedan en territorio mexicano y que cada vez son más? ¿Y cómo resolver que no se conviertan en una carga para el Estado? Si me permiten. Claudia Sheinbaum. Gracias. Si me permiten, voy a terminar
el tema de política exterior y después pasamos al tema de migración. Evidentemente tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio. Hoy somos los principales socios comerciales con los Estados Unidos. Ya hay diálogos de alto entendimiento en materia económica, en materia de migración, en materia de seguridad y vamos a mantener esos diálogos. Pero como dice Mario Benedetti, el sur también existe y por eso vamos a seguir ampliando las relaciones con América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la CELAC. Y por supuesto, siempre seremos un país abierto al mundo. ¿Alguien más quiere contestar? Xochitl Gálvez. Yo mandarle un mensaje al Servicio Exterior mexicano, decirles que vamos a recuperar este servicio exterior profesional con un enorme prestigio, porque hoy los de Morena y sus aliados se han dedicado a nombrar a gobernadores corruptos, de embajadores y a un montón de personajes impresentables. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Sí, a gobernadores corruptos del PRI, que le faltó esa pequeña parte. Por supuesto que hay que modificar la política exterior de México. Pero creo que uno de los principales errores en la relación con los Estados Unidos ha sido centrar todo en una política, en una relación bilateral, cuando podemos tener una mejor actuación en los organismos multilaterales, cuando podemos tejer alianzas internacionales, cuando podemos hacer una gran alianza con los países de América Latina. Y por eso he dicho que la primera reunión con un jefe de Estado a la que yo convocaría sería con el presidente Lula, haciendo equipo con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, podemos tener objetivos comunes que fortalezcan nuestra relación con los Estados Unidos. También hay que tener claridad en los temas. Yo he dicho que voy a retomar la iniciativa que tuvo Marcelo Ebrard de tratar el tema del tráfico de armas de los Estados Unidos a México, porque sin resolver ese tema, jamás vamos a resolver el problema de la seguridad. Candidata Xochitl Gálvez. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado, qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son mucho más condiciones. Por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto, vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos. Y vamos a las causas estructurales de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares, en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. Y por otro lado, el desarrollo del sur-sureste, que me voy a referir en mi otra intervención. ¿Cambiarían algo en el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué cambiarían y cómo lo cambiarían? ¿Alguien quiere participar? Claudia Sheinbaum. Tiene que reformarse el Instituto Nacional de Migración y también la Comar. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Yo sí he tenido un diálogo por muchos años con las mexicanas y con los mexicanos en los Estados Unidos y creo que un gran error de la política exterior mexicana y de la política migratoria ha sido no tomarlos en cuenta en todo el diseño, en la instrumentación de la política que necesitamos. Lo primero que hay que cambiar de las instituciones relativas a la migración es incluir la voz de las mexicanas y de los mexicanos que llevan muchos años organizándose. Por eso hay que retomar las cosas que han dado éxito. Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así ha hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias,
de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas, porque a este país lo que le hace falta es sensatez. Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Por alusión, Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? No, solamente decir que tenemos al mejor equipo, tenemos al que fue embajador en Naciones Unidas en nuestro equipo, al doctor Juan Ramón de la Fuente y a muchos otros expertos que han construido este proyecto de nación. Xóchitl Gálvez tiene la palabra. Déjeme hablarle a los mexicanos que envían remesas. Aquí hacemos caravana con remesas ajenas y nos da mucho gusto que el dólar esté a 16 pesos. Lo que no hemos entendido es que a ellos el dinero que mandan ya no le alcanza a sus familias. Antes la canasta básica costaba $73, hoy cuesta $138 porque no han podido contener la inflación. O sea, los mexicanos en el exterior tienen que trabajar el doble para mandar lo mismo, para que su familia pueda tener lo mismo. ¿Alguien más? Claudia Sheinbaum. No sé si vieron recientemente que hubo dos reuniones muy importantes del presidente de la República. Primero con el primer ministro de Belice y segundo con el presidente Arévalo de Guatemala, que por cierto le enviamos un gran saludo desde aquí. ¿Cuál es la idea? Generar un polo de desarrollo en el sur de nuestro país, en la frontera sur. Ahí se definieron una serie de acciones para el cruce fronterizo, que es fundamental. Y además lo que queremos hacer es desarrollar esa frontera. Fíjense, se está planteando que el Tren Maya, que el tren interoceánico, que son dos proyectos fundamentales, puedan incluso llegar a Centroamérica, de tal manera que se desarrolle un polo de bienestar y un polo de desarrollo económico. Esa es la mejor manera de poder ofrecer incluso trabajo a los migrantes. Candidata Xóchitl Gálvez. La expulsión de mexicanos al exterior se debe por dos razones. Una, por la falta de empleos o por la inseguridad. De los tres que están aquí, soy la que le entiende a cómo generar empleos. Por supuesto que estamos ante la mejor oportunidad de nuestra historia con el nearshoring, que es la relocalización de empresas hacia México, de temas tecnológicos, semiconductores, industria aeronáutica, electromovilidad, inteligencia artificial, robótica, pero para eso tenemos que hacer el trabajo. Este gobierno no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque lo primero que se requiere es Estado de Derecho, que la ley sea la ley. 2, se requiere energía limpia y barata. Esos que cancelaron las subastas, hoy tenemos los apagones, se requiere agua, hay que tratar el agua. Se requiere educación, ciencia y tecnología. Ellos le cancelaron las becas a los estudiantes para irse al extranjero. Se requiere infraestructura, hay que aliarse con el sector privado. También se requiere seguridad para que las empresas vayan a Sinaloa, Sonora, Michoacán, esos estados que Morena abandonó a su suerte como Guanajuato. Conmigo les digo una cosa, yo no sueño que ganen un salario mínimo, yo quiero que ganen 5 salarios mínimos, lo podemos lograr, estamos ante la mejor oportunidad y lo van a hacer conmigo como presidenta, se los garantizo. Candidato Jorge Maynes. En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Alguien más? Claudia Sheinbaum. Fíjense, en este gobierno ha habido la mayor inversión extranjera directa que no ha habido en los gobiernos anteriores. Por supuesto que estamos abiertos a la inversión, pero la inversión con bienestar, no esa inversión que presumían los gobiernos de antes. Vengan a invertir a México, que aquí hay salarios de hambre, que aquí hay mano de obra barata. No,
Eso se acabó. Ahora estamos defendiendo a las y los trabajadores mexicanos junto con la inversión privada. Candidato Jorge Maínez. Sí, por supuesto que ha aumentado la inversión extranjera en México, pero particularmente en Jalisco y en Nuevo León. En Nuevo León ha llegado la mitad de la inversión derivada del nearshoring. Los sectores asociados al nearshoring en Nuevo León han crecido más de un 260% en el último año. En la Ciudad de México, en los últimos años. En la Ciudad de México ha sido de menos del 30%. ¿Alguien más? Solamente decir que la primera entidad en recibir inversión extranjera directa fue la Ciudad de México. ¿Qué cambiarían en política exterior? ¿Con quién harían más cercanos sus acuerdos? Yo no nombraría embajadores a cambio de gobernadores. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Ojalá hubiera puesto el ejemplo con las listas de diputadas, de senadoras, de senadores del PRI y del PAN. Es muy difícil de creer que no va a poner a los corruptos en las embajadas y ya los puso en las plurinominales. Sobre migración también quiero hablar y que la gente tenga en cuenta un tema. Un gran porcentaje de las personas que migra y que transita por territorio nacional también son niñas y niños. La migración también tiene una mirada distinta desde la niñez. No hay por qué negarles derecho y tratar como se trata a esas niñas y a esos niños, y por eso tiene que haber una perspectiva de infancias en la atención migratoria. Claudia Sheinbaum. Sí, quiero comentar algo nuevo. Pienso, o más bien vamos a hacer, porque voy a ser la próxima presidenta, vamos a tener mucho mayor participación en las convenciones internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, particularmente con el tema de cambio climático. Vamos a fortalecer las acciones para que disminuyan los gases de efecto invernadero. El cambio climático es uno de los temas más graves del presente. Xóchitl Gálvez. Cambio climático no pudo meter orden en la termoeléctrica de Tula y llevamos 5 días de contingencia ambiental en la ciudad que gobernó. Jorge Maínez. El 51% de los gases de efecto invernadero derivan del modelo de generación de energía eléctrica que Bartlett ha mantenido de manera criminal en México. Por cierto, yo sí me pronuncié para cerrar la termoeléctrica de Tula y la candidata del PRIAN se retractó. El tema es migración y política exterior. Le quedan 26 segundos, Xóchitl Gálvez, y 14 segundos, Claudia Sheinbaum. ¿Quieren aportar algo? Insisto, México está ante su mejor oportunidad en la historia y la estamos dejando ir. Aquí se conforma con una inversión de 35,000 millones de dólares, cuando en Estados Unidos 45,000 millones es lo de una planta. O sea, tiene una visión muy pequeña. Vamos a hacer de este país una de las primeras 10 economías del mundo. Van a ganar más con una presidenta que le sabe. Claudia Sheinbaum tiene 14 segundos. Atención a las causas, las razones estructurales de la migración. Vamos a seguir insistiendo que lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Y termino, fui la única que hizo una planta solar fotovoltaica en los techos de la central de abasto. 3 segundos, Jorge Maínez. Vamos a poner a México de pie en un mundo de cabeza.